¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diana, una mexicana en Madrid, y el día de hoy por fin vamos a hablar de un tema que han estado pidiéndome mucho, y eso es cómo venir a estudiar a Madrid. Así que comenzamos. Bueno, y como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre cómo venir a estudiar a Madrid. Y esto es un tema bastante largo y un tanto cargado de información, así que lo vamos a dividir en diferentes pasos, pero básicamente vamos a hablar sobre qué necesitas para estudiar en Madrid, cuáles son los documentos y los trámites que vas a tener que seguir a lo largo de este proceso, cuáles son los costos y más o menos cómo puedes vivir o establecerte durante tu tiempo de estudios en Madrid. Y antes de comenzar, recuerda que tu apoyo es súper importante para mí, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de más videos. Es gratis. Y si tú crees que este video le puede servir a alguien más que esté pensando en venir a estudiar a Madrid, compártelo. Así que vamos a empezar con el primer paso. Paso 1. Investiga. Ustedes saben que yo soy muy de básicos y este paso de investigar es básico, ¿no? Lo que le sigue. Tienes que investigar mucho. Busca información sobre qué tipo de estudios quieres venir a realizar, ya sea un semestre, ya sea un diplomado, ya sea un curso de idiomas, ya sea una maestría. En general, la gente viene mucho por maestrías. Yo, en mi caso, vine por una maestría o un máster, que es como le llaman en Madrid. Y toca investigar mucho. ¿Dónde puedes hacerlo? Puede ser una universidad pública o privada también. Y muchos me han preguntado sobre este tema. Yo entiendo que en México solemos pensar que las universidades privadas tienen el mejor nivel académico, pero en España, en Madrid, esto no es necesariamente así, puesto que las universidades públicas tienen muchísimo más renombre que una universidad privada y suelen tener siempre un nivel académico mucho más alto. Así que no te vayas a limitar pensando que la situación en España o en Europa es igual. Usualmente siempre es muy diferente. Así que también considera universidades públicas como una muy buena y a lo mejor hasta más barata opción. Recuerda también investigar mucho sobre los costos. Haz una comparación entre los costos entre unas universidades y otras. Hay másters que son mucho más caros entre unas universidades y otras, así que también revisa ese tema. Pide información del plan de estudios. Esto es súper importante. Hay muchas universidades que antes de enviarte su plan de estudios quieren hacerte una entrevista. Esta entrevista usualmente es para saber realmente si tu intención es venir a estudiar o no. Pero no te preocupes, puedes hacerla o bien investigar en las páginas de internet de diferentes universidades o de sus diferentes cursos y usualmente ya están disponibles para descargarlos. Esto te lo recomiendo que lo hagas y lo compares con otras universidades y otros másters que hayas visto para ver realmente si el plan de estudios se enfoca en algo que tú quieres aprender. Otra de las cosas que quiero que tengas en cuenta también es el ranking en el que se posiciona la universidad a la que vienes o el instituto al que vienes. Esto parecería que es no tan importante, pero sí que lo es. Y esto es porque el día de mañana, si tu plan no es quedarte en Madrid, si tu plan es seguir estudiando en México o en cualquier parte del mundo, tu título que te van a dar tiene que tener un cierto respaldo por parte de la universidad a la que vienes. Recuerda que así como tú buscaste que la universidad en la que estudiabas tu carrera te diera un respaldo importante, tu máster o tu doctorado o tu diplomado o cualquier curso que vas a realizar, también es importante que tenga ese tipo de respaldo. Aquí en España se da mucho de tener másters propios y másters oficiales. ¿Qué es esto? El máster propio podría decirse que es como un curso intensivo que te especializa en una carrera, pero este tipo de másters no tiene la validez oficial a nivel internacional. Es decir, que si tú después de este máster quisieras estudiar un doctorado, no vas a tener el soporte para poderlo hacer. En cambio, un máster oficial está aceptado a nivel Unión Europea y aparte te permite continuar tus estudios si en algún momento quisieras generar un diplomado. Así que cualquiera de las dos opciones es válida, pero sí quiero que lo tengas muy en cuenta en relación a qué es lo que quieres venir a estudiar. Bueno, y un punto que de verdad quiero que no se les pase investigar y que es súper básico y a mí en algún momento me falló, es el
contactar a más gente que haya estudiado el máster o el tipo de estudios que ustedes vienen a realizar y que hayan estudiado en la universidad en la que ustedes piensan estudiar. ¿Por qué les comento esto? Porque solamente ellos les van a poder dar un punto de vista diferente en relación a cómo se sintieron durante sus estudios, si ellos consideran que el nivel fue lo que ellos esperaban o no. Y algo súper importante es saber si posterior a esa carrera o a esos estudios les fue fácil incorporarse en el mundo laboral. Esto obviamente es para saber si la inversión que tú vas a hacer y todo el desgaste que tiene venir a estudiar al extranjero realmente te va a valer la pena o no. Ojo con esto. Y quiero que sean muy objetivos al investigar este tema. Mucha gente habla como le va en la feria. Y es que si a mí me pasó algo realmente negativo, lo único en lo que puedo enfocarme es en el tema negativo. Y no siempre puede ser así. Pueden haber altas y bajas en las experiencias de cada persona. Entonces, que una experiencia sea negativa o sea positiva no quiere decir que vaya a ser la misma para ti. No te dejes influenciar si a alguien le fue mal, porque muchas veces no quiere decir ni significar que lo mismo te va a pasar a ti. Como pudieron darse cuenta, el tema de investigar es súper básico. A este paso yo también le voy a agregar el hecho de ahorrar, porque solo así vas a poder conseguir que puedas venir a estudiar al extranjero, que tengas una vida tranquila y sin necesidad de tronarte los dedos porque se te está acabando el dinero, y por supuesto vas a conseguir que la embajada te acepte tu visado sin ningún problema. Y no se me espanten, hay mucha gente que me ha contactado diciéndome, es que me han contado que necesito casi $500,000. Tranquilos, más adelante vamos a hablar sobre los costos que hay que cubrir para poder realizar tus sueños realidad. Una vez que tengas claro qué estudios vas a realizar, el siguiente paso es la documentación. Muchos pensarían que el primer paso está en ir a la embajada y solicitar información. Y no, lo primero, investiga y después empieza a contactar con las universidades para poder solicitar toda la documentación que ellos te piden. En mi caso, yo estudié con la Universidad Complutense de Madrid, que tenía un máster propio en marketing digital, social media y community management. Y como en algún momento les comenté, el máster propio estaba dirigido por otra pequeña empresa que se llamaba NTIC y ellos me pidieron una documentación en específica para yo poder seguir el proceso de admisión con ellos. Ellos me pidieron copia de mi pasaporte o, en caso de ser nacional, copia del DNI, mi currículum actualizado, porque en este caso, bueno, si tienes experiencia laboral también va a ayudar a saber qué conocimientos traes de campo, copia de título profesional, y esto tiene que venir apostillado, el certificado de notas, que es un certificado en donde viene cada una de las materias que cursaste en tu carrera y la evaluación final. Este certificado te lo da la universidad y tienes que apostillarlo también. Me pidieron una carta de recomendación, ya fuera en español o en inglés, no importaba. Y al final tuve que hacer una entrevista con el director de carrera. Fueron preguntas muy sencillas, la verdad es que duró creo media hora. Una vez realizado todo esto, enviado todo y que ellos me dieran la aceptación de admisión, ellos me tuvieron que mandar una carta de admisión, que esto es súper importante que lo tengas y por eso es importante primero contactar a las universidades. Te la tienen que enviar original a tu casa porque esta carta te la van a pedir en la embajada. Una vez que la tengas en mano, procedemos a contactar a la embajada. Como puedes ver, ya vas más o menos a la mitad de tu proceso y ahora viene el momento decisivo. Así que ingresa a la página de España en México e investigues cuáles son los requisitos que ahora la embajada te va a solicitar para poder tramitar tu visado. Vas a tener que presentar todo en original y copia, un formulario de visado rellenado, todo en mayúsculas. Van a necesitar también original y copia de su pasaporte. Recuerden que su pasaporte debe tener una validez arriba de los 3 meses. Si su pasaporte está próximo a vencer o tiene 3 meses para vencer, necesitan ir y sacar un pasaporte nuevo que tenga una validez mayor a esos meses y mayor al tiempo que van a estar en España estudiando. Les van a pedir una fotografía tamaño pasaporte a color y esta fotografía tiene que ir pegada en el visado. Hay mucha gente que la lleva suelta porque no lo especifica dentro de los requisitos y una vez llegando ahí y entregando todo te hacen pegar la
fotografía al visado. Necesitas también un seguro de gastos médicos. En mi caso, el seguro de gastos médicos lo saqué con GNP y en este caso tienes que llevar la póliza del seguro de gastos médicos. Esto se lo tienes que presentar a ellos para que ellos vean el monto total por el que te cubre, el año completo de estudios por el que te cubre y cuáles son los requisitos en donde entra y no entra tu seguro de gastos médicos. Esto es súper importante, ¿eh? No es un seguro de gastos de viaje, porque esto es completamente diferente. Ha habido mucha gente que ha presentado seguros de viaje y se los regresan y les niegan el visado. Así que por favor, contacten con su agencia de seguros y díganles que es un seguro de gastos para estudiar en el extranjero y que necesitan ciertas especificaciones que en la misma página de la embajada donde vienen los requisitos viene, así que de todas maneras yo se los voy a poner aquí abajo. Tienes que presentar la carta de admisión original que te envían desde Madrid o desde España. Esto es súper importante, por eso les digo que antes de iniciar el proceso ante la embajada, háganlo con la universidad y asegúrense que la universidad les envíe por correo postal esta carta porque la necesitan original y necesitan una copia. En la embajada no se quedan como tal con los originales, pero sí tienen que corroborar que tienes el original en mano y que no estás presentando algo falso. También te van a pedir un certificado médico. Este certificado lo tienes que expedir dentro de los últimos 3 meses antes de tu cita con la embajada. Usualmente si tú vas a una clínica privada, te hacen tu estudio, te dan un certificado diciendo que estás perfectamente bien de salud, pero hay un párrafo en específico que la embajada te pide que venga tal cual escrito dentro del certificado médico. Así que yo te recomiendo que cuando vayas con tu médico general, tu médico familiar, lo que sea, le digas que por favor lo incluya tal cual en el certificado porque esto también te lo van a pedir y se fijan mucho en ello. Te van a pedir un certificado de antecedentes no penales. Esto lo sacas directamente en el municipio de tu delegación o bien, en mi caso yo que viví en el Estado de México, tuve que ir a sacarlo a Toluca y también tiene que venir apostillado. Y por último, el paso más temido por todos nosotros cuando venimos a estudiar y es tienes que presentar una solvencia económica suficiente para subsistir durante todo tu curso académico en España. Chan, chan, chan. Este es uno de los puntos más temidos por todos nosotros y es que tienes que tener en cuenta que la embajada se quiere asegurar que no vas a pasar hambres ni penas porque no tienes dinero suficiente para subsistir. La embajada usualmente te pide un monto en específico que tienes que cubrir mensualmente. Exactamente te pide 537 euros con 84 céntimos por mes de estancia. En la cajita de descripciones te voy a dejar de todas maneras toda la información y todos los links directos para que puedas hacer uso de ellos. Ahora sí, vamos a hablar de costos y esto es el paso número 3. Te voy a comentar que lamentablemente este es uno de los requisitos básicos para que se te apruebe la visa de estudios. Y esto es entendible porque obviamente pues tú vienes a estudiar, no vienes a generar ninguna actividad económica. Por lo tanto, tienes que demostrar que tienes el dinero para poder subsistir tranquilamente durante toda tu estancia académica, ya sea esto por 6 meses o por un año completo. El monto en específico es de 537 euros con 84 céntimos. Este monto lo tienes que multiplicar por los 12 meses o los 6 meses que vengas. En mi caso fueron 12 meses, o sea, un año de estudios, y fueron 6.454 euros los que tuve que tener en una cuenta ahí solitos solo para venir. ¿Cuánto es esto en pesos? Si tomamos en cuenta que el euro está en 25 pesos, pues viene siendo una cantidad aproximada de 161.352 pesos. Este dinero, mucha gente me lo ha preguntado si es real que lo tienes que tener como tal en una cuenta de ahorros o puedes demostrar que los ingresos familiares dan para este monto. Una de las cosas que yo quiero comentarte, porque a mí me pasó, es que si no muestras que tienes esta cantidad guardada solo para venir a estudiar, la embajada entiende que a este monto que le estás enseñando tienes que quitarle los gastos usuales de tu familia, de tu casa, y entonces este monto va a reducirse y no va a ser suficiente para tu subsistencia en España. Por lo tanto, hay muchos casos en donde les niegan el visado solo por este requisito. A mí el primer año me lo negaron porque aun y cuando yo demostraba que tenía ingresos superiores mensuales a lo que ellos me pedían, no era suficiente para ellos
puesto que a esos ingresos yo tenía que reducirle los gastos familiares. Por lo tanto, tuve que esperar un segundo año, juntar de verdad todo ese dinero, meterlo en mi cuenta, no tocarlo, para que cuando yo llegara a la embajada les demostrara que esa cantidad de dinero estaba en mi cuenta sin moverse. Y ojo, este monto que me pide la embajada, estos 161,000 pesos, son aparte de mi curso académico. Si mi curso académico cuesta otros 6,000 euros, pues obviamente tengo que demostrar que ya he pagado ese curso académico, o bien demostrar que en algún momento tengo también ese dinero ahorrado para ir pagando ese curso. Este proceso y esta solicitud de visado tiene un costo. Tienes que pagar una tasa ante la embajada, ahí mismo la pagas y tiene que ser en efectivo. El monto de la tasa por este proceso de visado es de 1,488 pesos. Y una de las cosas que tienes que tener también en cuenta es que una vez que llegues ahí, entregues todos tus documentos, tienes que dejar tu pasaporte. Ellos se quedan con tu pasaporte mientras analizan tu caso y mientras resuelven tu situación de visado. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento tienen que pegar una estampilla de visado en tu mismo pasaporte. La embajada te recomienda no comprar vuelos de avión antes de que te aprueben tu visado, porque si no te lo aprobaran, las embajadas no se van a hacer responsables de si te pueden o no reembolsar este dinero. Una vez que tú entregues todo, van a pasar alrededor de unos 15 días para que la embajada te dé una aprobación en relación a tu visado. Esto te va a tener comiéndote las uñas, yo lo sé, todos hemos pasado por ahí. Y si lamentablemente te negaran el visado, no te preocupes, no te me desanimes. A mí me pasó y tuve que volverlo a intentar hasta el siguiente año, cosa que estuvo bien porque durante el siguiente año tuve más ganas para echarle y junté mucho más dinero para poderles demostrar. Si la aprobación de tu visado es positivo y te han dado un sí rotundo, ¡felicidades! Ya estás a un paso de venir a España. Así que mi siguiente recomendación es que empieces a buscar vuelos de avión. Yo recuerdo que cuando llegué a España llegué un 6 de octubre y mis clases empezaban el 28. Entonces básicamente tuve todo ese tiempo para poderme buscar una casa. Los primeros días a los que llegues a España, olvídate de hacer turismo. Lo primero, y eso es buscar una casa. Si tú desde México ya has buscado casa y llevas unos contactos a la mano, yo te recomiendo que en cuanto llegues los vuelvas a contactar y los visites. Es probable que a lo mejor te hayan guardado algún lugar. De todas maneras, ya vienes con información y ya vienes con algo más pactado. Hay muchísimas páginas para buscar casas en Madrid. No te encierres en la idea de venir y contratar solo un piso para ti, porque aparte de que va a ser una renta muy elevada y los gastos los vas a tener que pagar tú, se te puede venir abajo todo el plan de ahorro. Si dentro de tus posibilidades está pagar un piso para ti solo, enhorabuena. Si no, no te preocupes. Compartir piso suele ser una de las experiencias más gratas y más bonitas, porque estás en contacto posiblemente con gente local o bien con estudiantes de otros países que en algún momento te pueden ayudar a conocer y a tener una experiencia mucho más positiva de tu viaje. No se encierren dentro de la idea de vivir cerca de la universidad. Madrid no es como en México que todo está lejos. Aquí el hecho de tener metro y bus y estar muy bien comunicado en transporte público te ayuda a ampliar un poco más tu horizonte y ver posibles rentas de espacios en diferentes zonas de Madrid sin necesidad de preocuparte por la distancia. Bueno, y ya para terminar, voy a resolver varias de las preguntas que me han estado haciendo por medio de Instagram. Todavía no me siguen en Instagram, no olviden de ir. Aquí les voy a dejar la dirección de mis redes sociales y vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿necesitas algún tipo de visado para inscribirte en cualquier institución? Realmente no es que necesites el visado para inscribirte en la institución, es que una vez que estés inscrito o que te hayan admitido en alguna institución, sí necesitas sacar un visado para poder entrar a España a estudiar, así que es más bien al revés. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero juntaste para irte si no es mucha imprudencia? No, no es imprudencia, como ya lo viste anteriormente, hablando de la solvencia económica que hay que mostrar, realmente necesitas un monto en específico mes con mes, más aparte el costo de
tu curso académico. En mi caso yo ya había pagado el curso, mi curso costó unos 6,000 euros más o menos, 6,300 euros. Y lo que tuve que juntar aparte de eso fueron 200,000 pesos, que fue con lo que me aprobaron mi visado y fue lo que tuve que mostrar ante la embajada. ¿Cuánto tiempo antes recomiendas llegar a España? Tienen que verificar bien la fecha en la que inicia su visado porque hasta entonces no van a poder entrar al país. Así que traten por favor de tener en cuenta esto, pónganse en contacto con gente que les pueda rentar una habitación o una casa para que cuando lleguen el tiempo que tengan lo puedan utilizar. Usualmente te dan un mes antes de que empiecen las clases. Así que creo que es buen tiempo para poder encontrar dónde vivir. Siguiente pregunta y es bastante interesante. Dice, ¿el gobierno te brinda alguna ayuda para poder estudiar allá? Así como en Canadá. No, el gobierno no tiene como tal una ayuda, a menos que vengas como a un tipo de doctorado. Y esto es en conjunto con CONACYT para investigación. Hay muchas instituciones que tienen becas o fundaciones que te ayudan económicamente a estudiar. Siguiente pregunta. Una vez que terminaste tus estudios, ¿cómo pudiste quedarte allá? Bueno, en alguno de mis videos ya he comentado este tema y es que una vez que yo terminé mis estudios me quedé porque ya había yo conocido al amor de mi vida y me casé, entonces por eso me quedé, pero realmente yo no tenía pensado como tal quedarme, aunque a un principio había sido una de mis ideas, a un final yo ya no sabía si realmente me iba a quedar o no, pero si quieres saber más de esa historia te dejo el link al enlace de mi video de cómo conocí a mi esposo español. La siguiente pregunta también dice, ¿qué documentos tengo que presentar al abordar el avión y una vez que arribe? Bueno, recuerda que siempre tienes que traer tu pasaporte en mano. Tu pasaporte ya trae el sticker de visado. Bueno, pues obviamente tu boleto de avión. Y una vez que llegues aquí, en migración tienes que presentar tu pasaporte, tu visado y la carta de invitación de la universidad en la que vas. Así que también tenla contigo. Siguiente pregunta, ¿qué trámites tengo que hacer para estudiar por varios meses? Bueno, ya lo hablamos a un inicio y este es el segundo paso. Tienes que contactar a la universidad y ver qué requisitos te pide la universidad para cursar con ellos algún máster o algún semestre, y por el otro lado tienes que contactar a la embajada para ver los requisitos que te solicita para sacar tu visado, así que esos documentos sí que los necesitas. Siguiente pregunta, ¿el sistema educativo online español es bueno? ¿Es buena alternativa? Sí que es bueno y es buena alternativa, solo recuerda investigar igual, haz el mismo proceso, investiga bien el instituto donde vas a estudiar o el ranking en donde se posiciona, porque obviamente hay de todo en la viña del Señor, así que trata de estudiar bien las opciones. Pero obviamente si tú quieres sacar un título extranjero y tener la posibilidad de estudiar en una empresa extranjera y no, tus posibilidades no son de venir y hacerlo presencialmente, la opción online es lo de hoy. La última pregunta dice, ¿es accesible encontrar un trabajo después de estudiar una maestría en España? Es una pregunta muy buena y la verdad es que muchos de nosotros creeríamos que sí. Esto depende mucho de tu actitud, de que hayas venido a estudiar, de con quién te relaciones, pero obviamente ahorita responder esa pregunta es un tanto complicado por la situación global que vivimos gracias a este virus. Por lo tanto, poderte decir que sí, que todas las oportunidades están abiertas, sería mentirte. La verdad es que ahorita la situación económica global y también obviamente de España es complicada. Estamos actualmente en nuestra segunda oleada y nos está pegando muy duro económicamente. Así que esperemos que pronto nos podamos recuperar para que las posibilidades y las oportunidades laborales se abran aún más. Así que nada, yo con esto me despido. Espero haberles llenado la cabecita de información. Yo sé que puede ser muchísimo, pero de verdad mi objetivo es darles un punto de vista mucho más amplio de lo que hay detrás. Y nada, muchísimo éxito, muchísima suerte. A ahorrar, chicos, que esto sí se puede lograr. Los quiero mucho, les mando un beso hasta donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Consideración. Lolo, no. El curso. Lolo, no. El primer vaso para venir a venir sobre